Necesitamos un cambio profundo en las instituciones. Es un cambio que tiene que llegar en paz, sin violencia. ¿Cómo se consigue eso? No lo sé. Francisco Toledo. Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. Civismo fiscal en lugar de multas y delitos fiscales. Se necesita un buen civismo fiscal. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 270,000 personas. Ya casi llegamos a 3,000 fallecidos por esta pandemia de COVID-19, donde al parecer la gente ya perdió el miedo, ya que si salimos en las tardes y noches, los bares y cafeterías están llenos. Además de que en los centros comerciales más importantes también se ve un aumento de personas. Ciertamente no podemos detener nuestras vidas por la pandemia, pero deberíamos tratar de seguirnos cuidando, no asistiendo por ejemplo a lugares concurridos donde puede haber la posibilidad de un contagio de COVID-19. Vamos a empezar el tema de hoy. Civismo fiscal en lugar de multas y delitos fiscales. Se necesita un buen civismo fiscal. Ya se está terminando este año 2021 y una muestra de esto fue que el 8 de septiembre se presentó el paquete económico para las esperadas reformas para el año 2022, las reformas fiscales, donde se esperan muchos cambios fiscales y el más importante será el denominado régimen de confianza, que básicamente será que los contribuyentes accedan a la página de internet www.sat.gov.mx para que en esta página les sean calculados a los contribuyentes sus impuestos de forma automática y solo tengan que pagar sus impuestos. Pareciera muy futurista esta idea para los que nos dedicamos al área de impuestos, es decir, al área del derecho fiscal. Pero aún se aprueban las reformas fiscales para 2022 y se logra automatizar el cálculo para el cobro de los impuestos en este llamado régimen de confianza, desde mi opinión, no es la solución para la transformación fiscal en México. Para empezar, debemos tener en cuenta que no toda la población que debe pagar impuestos tiene una computadora con internet, además de saberla usar. No toda la población tiene acceso a una cuenta bancaria para el pago de sus impuestos por internet, ya que ahora los bancos te piden un celular que esté vinculado a tu cuenta bancaria, además de tomarte las huellas y las facciones de tu cara. Me dirán, pero puedo imprimir el recibo e irlo a pagar al banco. Y yo les diré, no se puede porque ahora los bancos piden que uno sea cliente para poder pagar un recibo, o en este caso, el pago del impuesto. En la entrada hay una persona en donde si no le acreditas que eres cuentaviente, no te deja pasar tan fácilmente. El siguiente punto que se le olvidó a Hacienda es que los contribuyentes no todos realizan facturación electrónica a nivel nacional, ya que se necesitan esas facturas electrónicas para que el algoritmo de inteligencia artificial haga el cálculo de los impuestos que tienes que pagar. También se les olvidó lo más importante, que desde mi punto de vista se establece que los ciudadanos y ciudadanas necesitan conocer un objetivo para el pago de los impuestos, que sería, como siempre lo menciono, los derechos humanos, ya que actualmente los gastos de los impuestos se realizan en los presupuestos de egresos de cada año, en donde la Secretaría de Hacienda lo realiza en forma discrecional, es decir, ellos deciden en qué se va a gastar los impuestos sin darnos explicación de los criterios que utilizaron para esos presupuestos de egresos. Existen varios modelos de Estado, en donde
hay uno que se llama estado de bienestar, que consiste en que el Estado debe gastar los impuestos en los presupuestos de egresos en los que se debe de pensar principalmente en los derechos humanos. Por lo que este modelo, en teoría, debería ser seguido por los estados, incluyendo a México. Pero la realidad es otra. Actualmente, los estados están siguiendo otro modelo que es el estado de seguridad, incluyendo a México, por consecuencia del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, en donde los estados a nivel mundial cambiaron su modelo de bienestar por el modelo de seguridad para evitar otro suceso tan lamentable, pero al mismo tiempo, por ese miedo, dejó de dar los derechos humanos por miedo de que suceda algo y ya no se está utilizando el modelo de bienestar para que la población logre el bien común. Este estado de seguridad consiste en que sus leyes internas, incluidas las fiscales, van encaminadas a vigilar a sus ciudadanos, ya que todos son sospechosos de cometer algún delito contra el Estado. Esto provoca que los recursos, como son los impuestos, sean destinados a la seguridad del Estado, como serían en cámaras en calles, aeropuertos, policías y militares. En nuestro caso, la Guardia Nacional, que parece que ahora va a ser militarizada. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. Entonces, como vemos, hasta aquí una reforma fiscal no debe ser encaminada hacia las reformas de las leyes fiscales. Debe ir encaminada primero a que el Estado siga el modelo del estado de bienestar para que brinde los derechos humanos a su población, como sería la salud, la educación, el cuidado al medio ambiente, el trabajo, entre otros derechos humanos. Después, el Estado primero debe capacitar a la mayor parte de la población en usar la computadora y brindar acceso a una computadora. Después, debe crear leyes fiscales que den certeza jurídica fiscal a los contribuyentes para que estos, cuando lean las leyes fiscales, las entiendan en cuanto a sus derechos y obligaciones. Ya que el Estado siguiera el modelo de bienestar, diera educación en computación, acceso a Internet, acceso a una computadora, reformas a leyes fiscales para que dieran seguridad jurídica y derechos a los contribuyentes en cuanto a que se establezca una correcta actuación por parte de las autoridades fiscales, sin que existiera discrecionalidad por parte de estas, podría pensarse en esa reforma fiscal 2022 que se va a llamar el régimen de confianza, en donde todo será automatizado. Aquí se empezó en México desde 2014 al revés, es decir, primero se trabajó en automatizar todo el área fiscal y luego se tratará que la población la use, sin saber algunos usar una computadora, tener internet, por lo que va a ser muy difícil que la población pueda utilizar esta tecnología fiscal. La siguiente parte que también le faltó a la autoridad fiscal fue que antes de haber automatizado toda esta área fiscal, se necesitó establecer un civismo fiscal. En la actualidad, el Estado tiene la potestad de cobrar impuestos y si no los pagas, los contribuyentes pueden ser multados con multas millonarias o también pueden ser acusados de delitos fiscales, que en los últimos años se han ido creando más y más delitos fiscales, en donde algunos se llegan a equiparar con delincuencia organizada, donde como ciudadano de pie uno se hace la pregunta, ¿por qué es un delito no pagar impuestos? Recordemos que los impuestos sirven para sufragar el gasto público del Estado, en donde su base es el artículo 31, fracción cuarta, que menciona lo siguiente. Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos
Fracción cuarta. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Como vemos, solo dice contribuir, por lo que en un principio no es una conducta delictiva el contribuir. Al contrario, es una ayuda para que el Estado siga existiendo. Recordemos que ese Estado fue creado para que nos brindara seguridad jurídica, para que tuviéramos una sociedad con paz y ésta pudiera realizar sus actividades. Antes de esta figura del Estado de Derecho, estaban otras formas de gobierno como la monarquía, en donde el rey era dueño de todo y de todos los ciudadanos, por lo que de él dependía la vida de las personas, tanto de los hombres y mujeres de su reino. Él tenía el control de las fuerzas armadas y decidía que si no pagabas impuestos te mandaban al calabozo. Pero en teoría esos tiempos ya deberían de haber terminado. Pero pareciera que nos regresamos a esos años donde el castigo por no pagar impuestos era ir al calabozo, pero ahora con un sistema jurídico fiscal muy sofisticado, ahora tendrás que ir a la cárcel. Entonces, para que las gentes paguen impuestos, se debería dar un civismo fiscal. Y no se debería cobrar los impuestos en base a multas y delitos fiscales. ¿Qué se debería enseñar en un civismo fiscal? Desde que estamos en primaria, se debería dar las primeras ideas generales sobre los impuestos, por ejemplo, con láminas y juegos básicos de dividir a los niños y niñas en que unos son los gobernantes y otros los ciudadanos, en donde unos paguen impuestos, los ciudadanos, y los gobernantes digan en qué se van a ocupar. Después, se deberían invertir los papeles, los ciudadanos se convierten en gobernantes y los que eran gobernantes ahora serán ciudadanos. En secundaria, ya que son adolescentes esos alumnos, se puede empezar a hablar de las leyes fiscales, que en teoría ya estarían modificadas con la certeza jurídica que les mencionaba en un principio, por lo que el maestro les explicaría qué leyes hay para pagar impuestos y cómo se hace el cálculo de acuerdo ahora con la reforma automática del régimen de confianza para este 2022. Ya en preparatoria se haría un resumen de las actividades que se hicieron cuando eran niños en la primaria, pero ahora sumándole lo que aprendieron en secundaria en pequeños debates para que razonen ahora la misma actividad que hacían en la primaria, pero se le va a sumar lo que aprendieron en secundaria para que de esta forma puedan sacar mejores razonamientos fiscales en cuanto en qué se van a ocupar los impuestos y en cuanto que se deben de pagar los impuestos. Y también se tienen que alternar papeles. Primero unos son ciudadanos y después otros son gobernantes. También, como los jóvenes de preparatoria tienen casi razonamiento de adultos, se podría crear salas de simulación como si fueran el Congreso de la Unión, en donde se diga que son diputados federales y senadores federales, en donde como actividad se propusiera iniciativas de ley para cambiar las leyes fiscales para darles certeza jurídica y derechos a los contribuyentes que se necesita actualmente. Cuando estén debatiendo estos nuevos futuros legisladores de preparatoria, tendrán las nociones que vieron en primaria y secundaria para poder hablar de este tema en simulación de debates legislativos, donde el profesor explicará el proceso legislativo, en donde se enseñará que la principal tarea del legislador es leer las iniciativas
y, si no lo entienden, investigar qué significan y qué beneficios o problemas traen a la población esas nuevas leyes fiscales. De esta forma, cuando los alumnos terminen la preparatoria, tendrán un civismo fiscal, en donde algunos a sus 21 años se convertirán en diputados federales y a sus 25 años serán senadores federales, pero con un civismo fiscal que aprendieron en base a una educación pública que se preocupó por inculcarles estos fundamentos fiscales, de qué son los impuestos y su correcto uso. En la actualidad, se tienen buenas intenciones en esta administración, pero desafortunadamente solo se quedan en el área de la política, por lo que para que pasen a ser parte del área jurídico-fiscal se necesita un civismo fiscal por parte del Estado desde primaria, secundaria y preparatoria. Desde que somos niños, siempre escuchamos que nuestra generación va a ser el cambio para lograr un país con mejores oportunidades, pero sin educación no se va a lograr nunca, ya que en la actualidad, en el área fiscal, las mexicanas y mexicanos tienen diferentes opiniones qué son los impuestos y para qué sirven, dificultando la labor del Estado para cobrarlos porque los contribuyentes no los quieren pagar, por lo que solo el Estado opta por poner más multas y delitos fiscales para que los contribuyentes paguen, siendo, desde mi punto de vista, la forma más sencilla por parte del Estado para que estos paguen sus impuestos, pero la que menos eficiencia tiene, ya que la gente se sigue negando a pagar y los gobernantes en turno siguen, en algunas ocasiones, desviando el dinero de los impuestos que debería ser para el bien común, para fortunas personales. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre civismo fiscal en lugar de multas y delitos fiscales. Se necesita un buen civismo fiscal. Los invitamos a comprar Carlitos los impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio en la sección libros. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.